Muchas gracias a todos. Un aplauso para Indiana. Entonces, quiero que imaginen algo. Quiero que te imagines esto. Es 1919, Corea, y una abuela camina entre la multitud con una niña a cuestas. Esto forma parte del movimiento independentista por la soberanía de Corea, debido a la ocupación extranjera. No podían controlar su propio destino como pueblo. Así pues, la gente luchaba por la soberanía de su nación. Era una época muy difícil y una ocupación muy peligrosa. Había que luchar contra el controlador extranjero, defender la soberanía de su pueblo, defender la identidad de tu pueblo y arriesgar la vida por el futuro de tu país, de tu gente. Y hacerlo siendo mujer, aún más peligroso. Esta abuela, a quien llamamos abuela, su nombre es Jo Won-mo, y ese día, cuando salió a la multitud, fue una prueba para ver: podemos recuperar nuestra nación, podemos recuperar nuestro país hoy, podemos reclamar nuestra identidad hoy. Ondearon las banderas coreanas en lo alto gritando Aung San Suu Kyi. Esas banderas eran ilegales. La bandera coreana era legal porque no era de Corea y no era Corea. Y tuvieron que hacer esas banderas de manera clandestina, coser esas banderas, probablemente de noche, a puerta cerrada y esconderlas. Esta abuela llevaba a su hija a cuestas, tenía 5 años. La abuela luchaba por la identidad de su pueblo, la soberanía de su pueblo. Y su hija de 5 años a cuestas no lo sabía todo. No podía haberlo entendido todo. Pero estoy seguro de que lo sentía, que ella formaba parte de una historia más grande, que vivía en un entorno que no representaba el futuro, vivía en un entorno temporal que no era el desenlace final. Y su madre luchaba por que se contara la historia de ese final, y ella formaba parte de esto. Debió de presentir que su vida estaba destinada a algo más grande, más importante. No fue definida por los invasores de aquella época. No fue definida por el sistema judicial de aquella época. No fue definida por la policía de aquella época. Pero ella pertenecía a una historia que le pertenecía a Dios. Avancemos rápidamente a 1945. Esa misma abuela, otra vez, entre la gente. Imagínense esto en 1945, el final de la Segunda Guerra Mundial. La península coreana ahora liberada. Y esa misma abuela, de nuevo en las calles, finalmente viroteando por su país. Aung San Suu Kyi dice, ondeando de nuevo la bandera coreana. Esta vez sabiendo que los invasores tendrían que marcharse, sabiendo que la soberanía de su nación podría ser recuperada. Y una vez más cargando a una bebé a la espalda. Y esta vez la bebé era la hija de Dios, la hija de la paz, la madre de la paz. Holy Mother Han, de tan solo 2 años, una bebé, una madre a esa edad no podía saber todo lo que iba a pasar, Pero de nuevo,
ruido en las calles, gritos y banderas ondeando en todo lado. En vez, una victoria. Pero, una vez más, desconocen el resultado inmediato de estos acontecimientos. En ese momento de victoria no saben que pronto su país volvería a estar en guerra otra vez. Y esta vez consigo misma, luchando entre el norte y el sur. En este momento, madre no habría sabido estas cosas, pero seguro que lo había presentido. Al igual que su madre, e igual que su abuela, que la llevaba en cuestas, su madre debió haber intuido que formaba parte de una historia más grande, que ella formaba parte de el desenlace de una historia más grande, ya fuera el final de una guerra de hoy o el comienzo de otra guerra mañana. Su vida había sido creada para algo más, para la historia final. Yo creo que ella debió haber presentido esto. En cada uno de estos casos, nadie sabía el resultado inmediato. La abuela Jo Won-mo tampoco lo sabía. Todo el mundo debió de estar muy emocionado porque en aquel entonces, en 1919, probablemente pensaron que ese día podría recuperar el país. Debieron pensarlo, de lo contrario, ¿por qué arriesgarían sus vidas? Pero incluso si no lo hubieran logrado en ese día, estaban dispuestos a arriesgarse. Y otra vez, en 1945 pudieron reclamarlo, pero desconocían el resultado, no podían saber las consecuencias inmediatas de aquellas circunstancias, incluso si quienes la habían ocupado se marchasen. Este era un país con muy pocos recursos. Entonces, ¿cómo podían proteger esa libertad? ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? ¿Cómo podían saber lo que pasaría después? Y ahora hoy. Esta joven que estaba allí en 1945 con 2 años y luego arrojada a la tormenta de la guerra de Corea, de alguna manera, probablemente destinado a morir, pero de alguna manera protegidos por Dios, protegidas por el cielo, y piénsenlo, ella debía haberlo sabido, porque a los 6 años ya tienes una edad suficiente para saber que estás en peligro, pero se trata de silbar una melodía de libertad a través de la tierra que nadie, en el paralelo 38, escapar del norte al sur, tener la audacia de silbar la melodía. Me daría miedo pisar una ramita que se pudiera romper. Los soldados del norte recibieron la orden de disparar a matar a cualquiera que cruzase ese territorio. Los soldados del sur recibieron la orden de disparar a matar a cualquiera que lo hiciera. Tú no quieres pisar y cruzar ese terreno. No querrás pisar una ramita cuando lo cruces, mucho menos cantar una canción. Ella debía saber quién era, debía saber que su historia no terminaba ahí, porque su historia es la historia de Dios. ¿Me puede escuchar alguien más aquí? Ninguna de ellas sabía el desenlace de la situación inmediata. Esa noche ni siquiera sabía si podría cruzar al salvo. Ya lo habían intentado antes y fracasaban. No sabían si las cosas saldrían bien hoy, pero conocían el desenlace de la historia que lo lograrían, porque formaban parte de la historia de Dios. Y creo que nuestra madre ya empezaba a saber quién era. ¿Por qué? ¿Por qué? Piensa en la fe. De entre todos los fieles a lo largo de la historia de la humanidad, y ahora esta familia, la fe de esta abuela tan profunda, y la abuela lo entendió. La abuela entendió la historia y lo entendió, era la historia de Dios. Y hacia dónde se dirigía, y la hija, y finalmente la nieta, confiaron en ella. La abuela conocía la historia, y la niña confiaba en quien la llevaba, quien la estaba escribiendo. La abuela conocía la historia, pero la niña confiaba en quien la estaba llevando el brazo. Así que, dejemos claro esto. La madre estaba detenida, inmovilizada,
en juicio, ser medida, siendo pesada por el llamado sistema judicial. Su vida física está siendo controlada por completo. Y la mayoría de la gente está pendiente de los titulares de hoy, incluso nosotros, pensando qué pasará después. ¿Sabemos qué va a pasar después? La mayoría de la gente está pendiente de los titulares de hoy, pero el cielo contempla la historia completa. El cielo contempla la historia a lo largo de miles de años. La historia no comenzó con un juicio ni terminará con este veredicto. ¿Puedo escucharles? La historia no comenzó con este juicio y no termina con este veredicto. De este caso, de Holly Malerhan, la Madre de la Paz, que ha dado su vida por la paz. ¿Y quién está ahora bajo todo control? Les digo yo, ella no tiene miedo. Si no tuvo miedo a punta de pistola a los 6 años, en plena noche, en la tierra de nadie ilegal, entonces, ¿cómo podría tener miedo ahora? No tiene miedo porque ve el panorama completo. Y ese panorama no termina con este juicio. Es diminuto. Diminuto. ¿Cuál es la historia más importante? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la historia más importante? La historia más importante es la historia de Dios. La historia más grande de la historia es la historia de Dios, que comienza con un sueño. La historia de Dios comienza con un sueño. Con un sueño. El sueño de una familia. El sueño de una familia amorosa. Un sueño, ver su propio reflejo en sus hijos. Que sepan lo hermosos que son, pero de una manera inocente, porque vincula su belleza con Dios. Vuelven a mirar a Dios siempre con gratitud por su vida. Emprender una vida para disfrutar y descubrir todo, para formar su propia familia, para encontrar aspectos más profundos de sí mismos que jamás supieron que existían, porque lo que encuentran en Dios a través de su cónyuge, a través de sus propios hijos, y de este sueño continuará para siempre, una hermosa familia, un hermoso linaje, hermosos hijos e hijas y esposas, hermosos niños, padres, abuelos, la creación, la creatividad, alegría, libertad, armonía, confianza, amor, seguridad, protección, coraje. Tal vez ni siquiera existiría la palabra valentía porque no tendríamos miedo. Un mundo donde no existiría el miedo. Un lugar donde solo existe el amor. No es sueño de poetas. No es un sueño de cuento de hadas. No es un sueño de película. Es el sueño de Dios y es tu herencia. Es el sueño de Dios y tu herencia y tu destino. Por eso el sueño de Dios es un sueño hermoso. Y todo esto comenzó con un solo sueño, crear todas las cosas pensando en nosotros. Y piénselo, más allá de eso, crear todas las cosas pensadas a nosotros. Y finalmente, al darnos a luz, nuestros primeros antepasados debieron haber sido lindos. Para Dios debió haber sido muy emocionante. Pero sabemos que la primera familia de Dios, en su inmadurez, no pudo llegar hasta el final. ¿Qué se perdió? Se les había dicho que no, que ellos podían llegar a ser como Dios. Sabían que podían llegar a ser como Dios. Pero les dijeron que podían llegar a ser como Dios sin Dios. No te preocupes. Tú puedes ser como Dios. ¿No lo sabías? Sí, claro. Es tu derecho de nacimiento a ser como Dios. Pero no creas todo lo que te dice. No es que puedes llegar a ser como Dios incluso sin Dios. Déjame mostrarte. Hoy. Lo que se perdió fue la confianza. Perdieron la confianza en quien los llevaba. Dios conocía la historia, Dios conocía el desenlace de la historia, pero creían que había un atajo, otra forma, un camino más fácil, o que tal vez si confiaban en la persona que los llevaba, podrían ser engañados y quedar fuera del panorama general. Perdieron
Perdieron la confianza en quien los estaba transportando y pensaron que podían hacerlos por sí mismos. Así que se perdió la confianza en sus padres, se perdió el amor por sus padres, se perdió la relación de corazón entre la primera familia y nuestro Creador Dios. Se fue perdido. ¿Y qué fue lo que se corrompió entonces? La semilla se corrompió, la semilla de Adán se corrompió y el vientre de Eva se corrompió. Y ahora Dios y su sueño tenía un gran problema. Porque ahora cada generación sigue siendo la familia de Dios, siguen siendo hijos de Dios, pero cada uno de ellos, cada generación, nace con una enfermedad degenerativa. Imagínense, padres, imagínense saber que cada hijo que tenga padecerá una enfermedad degenerativa. Y luego los hijos de sus hijos padecerán de la misma enfermedad degenerativa, porque hay algo en su semilla, algo en el útero que no deja otro resultado posible que la herencia de esa enfermedad. ¿Pueden tener vida? ¿Pueden nacer? ¿Pueden vivir? ¿Pueden comer? ¿Pueden tener más hijos? Incluso pueden ser buenas personas, pueden ser buenos y pueden reencontrarse con su esencia siguiendo la religión de su época, si se adhieren a los principios superiores. Pueden ser buenas personas, pero aún así tendrán hijos con enfermedades degenerativas, corrompidos por los primeros abuelos. Imaginen lo que Dios sintió. ¿Qué anhelaba Dios hacer entonces? ¿Qué anhelaba Dios hacer? Dios simplemente anhelaba traer un doctor que pudiera curar ese problema fundamental. Esa es la historia más grande. Por muchos años, miles de años, Dios obró, el cielo obró, y el cielo intervino. Y sí, y el cielo encontró un pueblo con el que Dios podía obrar a través de los israelitas. Y estudiamos que durante 4000 años, este proceso tomó diversas formas hasta llegar al punto en que alguien pudiera nacer como médico, como salvador. ¿Qué significa eso? Significa que tendrían la semilla original. ¿La semilla para qué? Para dar a luz. Así que necesitas una semilla y necesitas un útero. Y durante 4000 años los israelitas trabajaron duro, arriba y abajo, de principio a fin. Y finalmente se sentaron las bases y Jesucristo pudo nacer. Si comprendes lo precioso que es eso, 4000 años, finalmente Dios pudo dar a luz a su hijo. Dios finalmente pudo dar a sus hijos. ¿Lo entiendes? Dios podía dar a luz a su hijo. No era algo que necesariamente fuera a suceder. Podría haber pasado otros 4000 años. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes el anhelo del corazón de Dios? Generación tras generación, buenas o malas, todas hacia una enfermedad degenerativa que nadie podía librar. Pero finalmente llegó alguien con el poder, la unción, la designación, la naturaleza divina para resolver ese problema para Dios. ¿Puedes entender y alabar a Jesús? ¿Y qué tenía que hacer? Sí, vino a traer la verdad. Sí, vino a salvar vidas. Él vino a salvarnos. Él vino a salvar nuestra fe. Él vino a salvar nuestros espíritus. Y salvó a mucha gente antes de morir, antes de ir a la cruz. Jesús salvó a mucha gente e hizo milagros, sanó enfermedades y salvó vidas. No era necesario que muriera para salvar esas vidas, pero debido a la falta de fe, de creencia, y creo francamente que en cierto nivel no se trataba solo de que la gente estuviera tan atrapada en el libro y en las palabras impresas que no pudieran reconocer la palabra viva que tenían adelante. No se trataba solo de que estuvieran tan atrapados en la palabra escrita que no pudieron reconocer la palabra viva que tenían delante. Creo que también tenían algo que ver. Pienso con la idea de que seguramente, incluso si fuera posible, seguramente no puede ser así. Seguramente no podía haber nacido en un momento en el que el Salvador de Dios está aquí. ¿Por qué sería yo tan especial? ¿Por qué sería posible para empezar? No encaja de todo en lo que esperamos. Bueno,
Mira a ver cómo habla y camina así. Diría exactamente estas cosas. ¿Dónde está escrito exactamente esto? Bueno, esto escrito de una manera, pero también de otra. Así que si solo nos basamos en la palabra escrita, incluso en las escrituras como prueba viviente, y no escuchamos nuestro propio discernimiento de lo que está sucediendo en este tiempo, entonces podríamos perder la oportunidad, podríamos perder el autobús. Pero creo que no solo la mente está demasiado condicionada por cómo debe ser, cómo debe sonar y cómo debe suceder. No se trata solo de cómo estamos estancados en nuestros propios conceptos, sino que creo que podemos perder la oportunidad simplemente porque creemos que no somos suficientemente buenos, porque el diablo nos ha mentido y podríamos creer que no somos lo suficiente buenos. Y esa es otra razón muy profunda, creo que por la que muchísimas personas se perderán en el tiempo de Dios. Pero ¿cómo es eso posible? Y por eso incluso en la propia familia de Jesús no sabían quién era, porque María, José estaban tan preocupados buscando a su hijo cuando tenía 9 años y de hecho lo regañaron. No me dijiste dónde estabas, ¿sabes? Desactivaste la función buscar de tu iPhone, no pudimos encontrarte. No, él no puso, no sacó, no desactivó esa función. Dios estaba exactamente donde quería que estara Jesús. Si hubieran estado de acuerdo con los pensamientos de Dios, también habrían sabido dónde estaba Jesús. ¿Acaso no saben que estoy en casa de mi padre haciendo su trabajo? ¿Acá? ¿Acaso está su padre frente a él? Por lo visto no. Hace 2000 años hubo una oportunidad para sanar y salvar a muchas personas. No solo espiritualmente, sino que Dios finalmente les había dado vida a quienes portaban la semilla pura. ¿Lo entiendes? Era la medicina para la misma enfermedad que hemos heredado de generación en generación desde el principio de los tiempos. Y ya sabes, una semilla no sirve mucho sin un jardín. Así que, como sabemos, hace 2000 años el jardín no pudo florecer. El vientre para recibir esa semilla no podía surgir. La hija de Dios en ese momento no podía surgir. ¿Y cuál es la historia de Dios durante los 2000 años? Durante los 2000 años Dios ha estado trabajando una vez más para crear el entorno propicio para su nacimiento. Entonces, ¿cuál sería el sueño de Jesús? ¿Cuál sería el sueño de Jesús? El sueño de Jesús sería el mismo que el sueño de Dios, y durante los últimos 2000 años seguramente Jesús expandió su territorio espiritual de influencia en la tierra, y sin embargo al mismo tiempo sabía que habría muchísimos que harían obras en su nombre que en realidad no tienen nada que ver con él. ¿Y qué era lo que él anhelaba? Soñaba con lo mismo que soñaba hace 2000 años, encontrar el jardín donde Dios pudiese sembrar una semilla, donde pudiera edificar su familia, restaurar a toda la humanidad y dar origen a ese linaje eterno de gozo con el que había soñado desde el principio. Y así, Dios ha estado buscando eso. Eso significa Jesús ha estado buscando. ¿Y qué busca Jesús? Buscando dónde y entre personas podía estar esa hija y dónde nacería el Señor de la segunda venida. ¿Y a quién puede confiar? ¿A quién tendría la fuerza y el poder espiritual y la convicción y la voluntad y la tenacidad para llevar a cabo? ¿Y en quién puede confiar? ¿Quién sería esa persona? Y muchas pruebas. Dios encontró al Padre. Dios encontró a la Madre. La Madre nació unos años después del Padre. Pero, ¿cuál es el punto clave? ¿Cuál es el día sagrado principal? ¿Cuál es el día de la victoria principal? ¿Cuál es el día más importante de la historia de la humanidad? ¿Cuál es el día más importante de la historia de la humanidad? Esta historia de la humanidad ha sido una historia tan complicada. Les digo que la boda sagrada, 1960, la boda sagrada, no solo el hijo que representa la verdadera semilla de Jesús vino a establecer, sino que también la hija del jardín, el vientre unidos en matrimonio, la santa boda, hermanos y hermanas, ya hemos obtenido la victoria. Esta es la victoria, ya la teníamos todo desde el principio. Todo lo que se perdió fue la trayectoria hacia ese día, la boda sagrada. La semilla fue restaurada, el útero restaurado, la bendición restaurada, el linaje de Dios restaurado, el linaje de Dios, la familia de Dios, la identidad de Dios, la propiedad de Dios, Padre Celestial, y ahora el hogar de Dios, Chongwon-gun,
la semilla de Dios, el vientre de Dios, hijo de Dios, hija de Dios, familia de Dios, la identidad de Dios, la bendición otorgada a esa familia para que pudiese expresarse y extenderse a toda la humanidad y finalmente un hogar para Dios con una eternidad. Nuestro Padre, Madre Celestial, por primera vez en la historia de la humanidad. Chicos, hemos conseguido la victoria. Claro que iba a ser difícil. Claro que iba a ser difícil. Claro que iba a ser difícil para nuestro Padre verdadero. Iba a ser difícil para nuestra Madre verdadera. Iba a ser difícil para nuestros primeros miembros. Aquellos primeros miembros fervientes que tenían fe. Vieron la verdad. Vieron algo. Pero tenían que tomar decisiones. ¿Me quedaré en mi escuela y me mantendré en mi carrera? ¿Satisfaré los temores de mi familia o seguiré el Espíritu Santo que me guía a este lugar, a este pequeño y humilde lugar con este joven predicador y esta joven mujer, esta joven pareja, esta santa boda con verdaderos padres? ¿Cuántos miembros arriesgaron sus vidas? ¿Cuántos aliados amigos arriesgaron sus vidas y perdieron sus fundamentos para que ser parte de algo incómodo? ¿Quién dijo que iba a ser fácil? ¿Desde cuándo ha sido fácil? ¿Quién dijo que sería fácil? Y sin embargo, estos primeros miembros, y así sucesivamente desde Corea a Japón, a América, Europa y el mundo, personas de fe, no simplemente conmovidas porque una persona carismática entró en la habitación, sino conmovidas porque también formaban parte de la historia de Dios. Tú también eres parte de esa historia, preparando durante miles de años para tu tiempo y tu vocación. Preparado por Dios, preparados por el cielo, tú, hijo, hija de Dios, preparado para capturar ese momento, preparados para reconocer a los padres verdaderos, para entender el valor de la bendición, para recibir la bendición. Puedo oír decir bendición, recibe la bendición. Oh Dios mío, ¿entiendes que hemos recibido la bendición? No te escucho, ¿lo entiendes? Permítame explicarlos de forma muy sencilla. Permítame decirlo de esta manera, no estamos luchando por una victoria. Estamos viviendo una victoria que ya ha sido ganada. Tome eso. No estamos luchando por una victoria. No importa lo que pase en Japón, en Corea, en el juicio, en Estados Unidos o en cualquier otro lugar en el mundo. Desconocemos el desenlace de nuestra situación actual. No sabemos qué ocurrirá dentro de 5 o 10 años, pero definitivamente no nos importa demasiado porque creemos en la historia de Dios y la historia de Dios tiene una sola conclusión y la victoria ya se ha logrado. La victoria ya se ha logrado. Hermanos y hermanas, hemos sido llevados por vencedores. Hemos sido llevados por la abuela Yobong-mo y Demonin, la madre verdadera y el padre verdadero. Hemos sido llevados por Jesús durante 2000 años. Gracias, Señor Jesús. Hemos sido sostenidos por Jesús. Hemos sido sostenidos por los padres de Dios y ahora la historia está en nuestras manos. Es inevitable que aquellos que en un día fueron llevados terminen llevando. Aquellos que nosotros, que alguna vez fuimos llevados, terminemos llevando a otros con nosotros. Pero no seamos como nuestros primeros antepasados que perdieron. No se centren en lo que hicieron físicamente. Fue una cuestión de corazón, de relación, de confianza en Dios, los que los hizo dudar. Así que nosotros tampoco debemos dudar de eso. No se preocupen demasiado por sus vidas, ya que imagino lo difícil que ya ha sido. Pero sepan esto, son bendiciones. Dios los ama. Han sido elegidos y preparados para este momento. Tú has sido elegido y preparado para este momento. No. Padre, Madre Celestial, bendice a nuestros hermanos y hermanas. Hazles saber que puede disipar todas sus dudas mientras que el diablo ha sembrado durante 2000 años. Son viejas historias falsas. Son viejas historias falsas que no tienen nada que ver con el sueño de Dios al principio ni con el final de su historia. Tu alegría está al final. Tu felicidad está en el final. Tu bendición está en el final. La toalla de seguridad de sus hijos, no te preocupes, está en la final. El brillante futuro de tus hijos está en el desenlace y puede que nos enfrentaremos a otras pruebas, desafíos y muchos hijos, pero no se desanimen ante el peligro de cruzar el palo 38. ¿No sabías eso? ¿Estamos definidos por los edificios? ¿Estamos definidos por las instituciones? ¿Necesitamos seguridad? ¿Estamos dispuestos incluso a perder la vida? ¿Y qué pasa cuando nuestros verdaderos padres no estén? ¿Quiénes somos? ¿Somos edificios? ¿Somos instituciones? ¿Nuestra licencia? ¿Sin nuestras tiendas de campaña? ¿Sin sillas? ¿Qué tenemos?
puede compararse algo de esto con lo más preciado, no solo lo que nos han dado, no solo lo que tenemos, sino lo que somos. ¿Quiénes somos, hermanos y hermanas? La herencia es eterna. ¿Y qué hemos heredado? No solo una organización, no solo una nueva enseñanza, hemos heredado la bendición, hemos heredado el linaje, hemos hecho y formamos parte del linaje de Dios. Estamos en el linaje de Dios. Hemos recibido la bendición, hemos recibido la semilla, hemos recibido el útero, hemos recibido la bendición de tener hijos en nuestras propias vidas y en nuestras propias familias, y hemos recibido y tenemos el permiso para compartir esta bendición. Hemos recibido permiso para difundir esa bendición. No solo el permiso, sino un pacto. Y esto es una cuestión de tiempo. Porque la bendición no ha llegado para cambiar lo que creemos, sino para cambiar quiénes somos. La bendición no es un ministerio, no es una idea, no es un proyecto. Es la herencia original que todos nosotros, nuestros antepasados y Dios anhelamos desde el principio. Siempre fue suyo, es solo cuestión de tiempo. Y gracias a la victoria del nacimiento de Jesús, y gracias a la victoria del nacimiento de la Madre verdadera, y gracias a la victoria del Padre verdadero que respondió al llamado, y a la santa boda de los Padres verdaderos, y a la expansión de esta bendición, ahora hemos sido llamados a la historia de Dios. Sí, en nuestra propia vida, sí, en nuestras vidas hemos sido bendecidos. No lo dudes, porque tal vez su hogar perezca pobre y tus circunstancias sean difíciles. Fíjate en las circunstancias de nuestra madre, fíjate en las circunstancias del padre. Eso nunca los detuvo, ni por un minuto. Eso nunca detuvo a los padres porque sabían quiénes eran, sabían que eran hijos e hijas de Dios. Somos los hijos de Dios. Puedes oírlo, somos los hijos de Dios. Dios mío, nada, literal, ninguna nación, ningún país, ninguna ley, ningún edificio, ningún trozo de papel puede proyectar ninguna sombra sobre nuestra divinidad, hermanos y hermanas. Esa es nuestra herencia, así que proclamémonos. Permítame concluir con esto. Nadie sabe cómo terminar el juicio. Está ocurriendo ahora mismo. Estamos orando por nuestra Madre verdadera. Pero, ¿por qué estamos orando? ¿Podemos orar por los jueces? ¿Podemos orar por los abogados? ¿Podemos orar por los medios de comunicación? ¿Podemos orar por la opinión pública del pueblo coreano? ¿Podemos orar por nuestros líderes? ¿Podemos orar por nuestra salud? ¿Por la seguridad de las madres? Podemos orar por todas las versiones de todas las cosas que concedemos una victoria. Sabemos que aún buscamos una nación, una soberanía, al igual que la abuela ella no sabía cuándo llegaría, pero ella entregaba su vida con alegría a la historia que sabía que terminaría en victoria. Y nos han educado para que seamos iguales, porque aunque nadie sabe cómo terminará esta prueba, sabemos cómo terminará la historia. No sabemos cómo terminará el juicio, no lo sabemos, pero sí sabemos cómo terminará la historia, ¿verdad? No sabemos cómo terminará el juicio, pero sí sabemos cómo terminará la historia, porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y la victoria ya está asegurada, porque Dios está con nosotros y la victoria ya está asegurada. Ahora nos toca a nosotros llevarlo. No te escucho. ¿Vas a cargarlo con esto? La victoria ya está asegurada. Es inevitable. La historia es inevitable. Solo depende de nosotros cuánto tiempo nos tome. Sí, no luchamos por la victoria. Somos expresiones vivas de una victoria ya conquistada. Así que no nos limitemos a creerlo ni a saberlo. Seamos eso. Somos bendecidos. Y esta es la conclusión, hermanos y hermanas. Pase lo que pase en el caso, Dios está con nosotros. Pase lo que pase en el caso, Dios está con nosotros. Y sabemos quiénes somos. Sabemos quiénes somos. Dígalo.
Sabemos quiénes somos, dígalo. Sabemos quiénes somos, dígalo. En realidad, no es extraño. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Permítame ofrecer una oración. Cerremos los ojos. Querido Padre Madre Celestial, estamos aquí reunidos en esta hermosa tierra, en este hermoso corazón de la patria. Algunos nos hemos reunido aquí bajo esta carpa. Otros nos siguen desde casa o desde otros lugares a través de internet. Queremos ofrecerles este momento. Nos reunimos porque queremos atenderte, queremos comprender, queremos tener una relación viva con vos. Sabemos, Dios, que estás aquí, sabemos que tu Espíritu está aquí. Y sabemos que ahora mismo la Madre verdadera está sentada, controlada por un sistema diseñada para proteger a la gente, pero ahora mismo es un sistema que mantiene a nuestra Madre de la Paz bajo custodia. Eso mantiene a tu hija bajo custodia, pero Dios, sabemos que si nuestra Madre verdadera está dentro de una celda, en una habitación pequeña o en lo alto de la montaña, con total libertad física, es una persona que reside ya en el reino, que ya ve el reino y expresa la esencia de aquel amor, la generosidad, la comunión y el corazón del reino, en el Chonilguk. Ya está ahí ella. Y que las únicas barreras que podrían frustrarla, las únicas restricciones que podrían preocuparla sería nuestra incapacidad para reconocer que nosotros también somos afortunados. Debe estar anhelando y orando para que comprendamos la esencia de nuestra propia identidad, que sepamos quiénes somos en relación contigo, en relación con vos, y que confianza sigamos nuestro camino a lo largo de nuestras vidas expresando esa relación a los demás. Sabemos que habrá pruebas en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestras naciones alrededor del mundo, en nuestras instituciones, pero Jesús nunca se rindió. Dios nunca se rindió. El Padre verdadero nunca se rindió y la Madre verdadera nunca se rendirá. Pase lo que pase en esta prueba, Dios, oramos para que todos los que la rodean puedan verte. Oramos también para que el pueblo coreano comprenda la increíble bendición, la singularidad que se les ha otorgado en su seno como parte de su propia gente, pero independientemente del resultado de las decisiones de quienes toman las decisiones. Dios, nosotros aquí en Norteamérica te prometemos nuestra lealtad. Prometemos lealtad y gratitud a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Prometemos gratitud y lealtad al Padre verdadero y a la Madre verdadera, nuestros amados Padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad, porque somos sus hijos. Sabemos quiénes somos y estamos orgullosos de ellos. Así que Dios, muchas gracias por la bendición, muchas gracias por tu paciencia, muchas gracias por tu sueño, muchas gracias por perseverar en Él y creer en nosotros. Gracias, Dios, por creer en tus hijos. Gracias, Dios, por creer en la humanidad. Gracias por sustentar a aquellos que a lo largo de la historia nos acercaron cada vez más al desenlace de tu historia, y estamos aquí para decirte, Dios, nos unimos a tu historia. No es la historia que se publica en los periódicos, no es la historia que se decide en los tribunales, sino la historia que se decide en el cielo. Comenzó en el cielo y terminará en el cielo. Te pido que bendigas a todas nuestras familias aquí presentes, a todas nuestras familias que están viendo, todas nuestras familias en Norteamérica y en el mundo entero. Danos fuerza y sabiduría para que sepan quiénes somos, porque somos parte de esa victoria que ya se ha conseguido, y nosotros solo estamos aquí para difundir la noticia, difundir la fiesta. Vamos, y eso es lo que tienes aquí adelante. No te preocupes, Dios, estamos contigo. Vamos a llegar hasta el final. Que Dios te bendiga. Ofrezco todo esto en el corazón. Y gratitud. Aleluya. En mi nombre, Holy Marehan, mi nombre, Damian Dunkley. Bendita sea la familia. Gracias a Dios, gracias a Jesús, gracias al Padre.